Estúpido es el mortal que se alegra creyendo que tiene éxito. La fortuna, con sus caprichos, como un demente, salta de un lado a otro. Nunca tiene suerte el mismo hombre. Después de que Atenas fue informada, durante mucho tiempo, no lo creyeron los atenienses. No podían creer que hubiese sido tan completa la destrucción de todas sus fuerzas, a pesar de las informaciones ciertas que aportaban los propios soldados escapados de la acción. Pero una vez que estuvieron convencidos, se volvieron contra los oradores que se habían esforzado en el envío de la expedición, como si ellos no hubiesen votado, y se encolerizaron contra los adivinos, los intérpretes de oráculos y todos aquellos cuyas profecías, de una u otra forma, habían alimentado en aquella época la esperanza de apoderarse de Sicilia. Todo se le ponía mal en todos los sentidos, y bajo el terrible golpe de los acontecimientos, se encontraban sumamente asustados y con una consternación grandísima. Porque al mismo tiempo, cada uno, personalmente, y toda la ciudad, estaban abrumados por las pérdidas de tantos hoplitas, jinetes, de una juventud que no veían cómo iban a reemplazarla. Y veían también que las naves faltaban en los arsenales, los fondos en el tesoro público y el personal para esas naves, hasta el punto de que ellos desesperaban de una salvación inmediata. Ellos creían que, a la vez, sus enemigos de Sicilia iban a enviar a su flota para atacar enseguida al Pireo, sobre todo después de una victoria tan completa, y que sus enemigos de Grecia, con todos sus medios ya doblados, iban a ejercer desde ahora una presión enérgica por tierra y por mar, ayudados además por los aliados de Atenas que harían defección. Sin embargo, mientras la situación lo permitiera, les pareció que era necesario no ceder, hallar el medio de equipar una flota, procurándose madera y dinero en donde pudieran. En su espanto del momento, como es habitual en un pueblo, estaban todos dispuestos a cumplir con su deber. La desastrosa derrota en Siracusa había dejado atónitos a los atenienses. Estos ahora no podían creer que habían perdido más de 40.000 hombres de la alianza, y peor aún, su flota entera, que hasta ese momento dominaba todo el Egeo, arriesgando todo por una expedición para ampliar sus territorios cuando la espada de Damocles pendía sobre sus cabezas. Alcibíades, que conocía las debilidades y fortalezas del imperio ateniense, ahora que se encontraba en el bando espartano, supo aprovechar la situación y los instruyó para que construyeran un fuerte en Deselia, al sur del Ática. Desde allí logró que 20.000 esclavos atenienses desertaran de las minas de plata, interrumpiendo su extracción y profundizando aún más la crisis económica ateniense. Era el momento ahora para los aliados de Atenas para quitarse el yugo que los oprimía, y a su vez para los enemigos el momento de dar el golpe de gracia sobre Atenas. Ese año viajaron a Esparta desde la isla de Quíos, que era miembro del imperio ateniense, unos emisarios solicitando que enviaran naves y hombres para poder rebelarse y hacer frente a los atenienses. Tucídides cuenta que luego de la visita de los miembros de la delegación de Quíos a Esparta, tuvieron lugar los Juegos Ístmicos, que se celebraban en el estrecho de Corinto. Y como se había declarado la tregua sagrada, todos los griegos concurrieron a ellos. Y allí, entre juegos, comidas y bebidas, los atenienses tomaron conocimiento de lo que estaban tramando los habitantes de Quíos. Y ni bien finalizados los juegos, enviaron una flota para impedir la defección del imperio. Atenas había tenido que recurrir a las reservas de oro que existían en los templos para poder construir una nueva flota, y a su vez grabó con un 5% toda mercadería que ingresara en el imperio, lo cual tensó aún más la relación con sus miembros. Pero en pocos años Atenas logró volver a construir una flota de hasta 150 trirremes.
El siguiente paso que dio Alcibíades, junto a la flota espartana y de sus aliados, fue trasladarse ahora hacia Jonia para alentar la sublevación de los aliados de la Liga de Delos. Allí logró la defección de las polis de Quíos, Lesbos, Mileto y Rodas. Y desde allí comenzó a negociar con los persas el apoyo al bando espartano. La flota ateniense se trasladó entonces para Jonia, tomando como base de operaciones el puerto de la isla de Samos. Las cosas en Grecia tampoco iban bien para Atenas. La isla de Eubea, situada en el norte del Ática, también se rebeló contra los atenienses y abandonó el imperio. Tucídides cuenta que cuando los atenienses que se encontraban en el puerto corrieron a la ciudad para buscar protección, fueron todos asesinados a sangre fría por los propios habitantes. Poco tiempo después, Atenas también perdería la ciudad de Bizancio y el paso al Helesponto, quedando así cerrado el paso del trigo tan necesario que venía desde el Ponto que hoy conocemos como el Mar Negro. Atenas parecía estar a punto de perder no solo la guerra, sino el imperio interio. Los espartanos, luego de fuertes disputas en el seno de su gobierno y con la intervención de Alcibíades, mediante un tratado vendieron la libertad de las polis jonias a cambio del oro persa. De esta forma quedó desenmascarada el papel del defensor de la libertad que se autoadjudicaba a Esparta. El rol de Alcibíades estaba resultando fundamental para los lacedemonios. Fue él quien lo sacó de su clásica indolencia. Pero en el momento en que Esparta parecía estar a punto de ganar la guerra, Agis de Esparta complotó para asesinar a Alcibíades, supuestamente por haber dejado embarazada a su esposa. Descubriendo las intenciones del rey, Alcibíades abandonó el bando espartano y buscó protección en la corte del sátrapa Tisafernes de Persia. Desde allí, Alcibíades comenzó a planificar su regreso a la patria. Para eso hizo saber a los atenienses que el rey Darío II estaba dispuesto a apoyar su causa si abolían la democracia y elegían un régimen oligárquico. Y aconsejó a Tisafernes que deje de apoyar a los espartanos para que los griegos se desgastaran entre sí y luego pudiera barrerlos con facilidad. Las malas decisiones tomadas por la asamblea ateniense habían socavado la confianza en la democracia. Alcibíades decía que la democracia era una locura consentida por todos, algo de lo cual se concientizarían muchos ciudadanos, entre ellos Platón, para quien el pueblo tomaba decisiones de forma irracional. Las debilidades y peligros que acarreaba este régimen de gobierno estaban a la vista y la democracia ahora se tambaleaba. Lo cierto es que hacia el año 411, la asamblea aprobó su propia disolución y dio lugar a un consejo de 400 miembros, los cuales supuestamente nombrarían a un gobierno de 5.000. La disolución también fue posible porque gran parte de los ciudadanos eran remeros que se encontraban con la flota en Samos, en Jonia. Pero esta transición no se dio en forma pacífica. El consejo, según cuenta Tucídides, terminó tomando el poder por la fuerza y eliminó una serie de ciudadanos que consideraba perjudiciales y desterró a otros tantos. A su vez, intentaron pactar la paz con Esparta a cualquier precio, pero fue rechazada. Cuando la flota ateniense se encontraba anclada en el puerto de Samos, desde donde estaba intentando controlar los mares y las defecciones de los aliados, Alcibíades envió un mensajero para alertar a los almirantes de que una inmensa flota persa se dirigía hacia allí. La flota ateniense entonces se salvó gracias a Alcibíades de una derrota inminente. Tras desvelar los planes enemigos, Alcibíades finalmente se reunió con el alto mando ateniense en Samos y los convenció para que lo eligieran como comandante supremo de sus fuerzas, alegando que si lo hacían, que se eligían a Alcibíades como comandante, él le podría demostrar al sátrapa de Sardes que éste tenía el poder, y de esta forma podrían obtener su apoyo. Los remeros de las naves, que actuaban como una segunda asamblea del pueblo, ya que jamás habían votado la disolución de la Eclesia, de la asamblea en Atenas,
eligieron a Alcibíades como comandante supremo y quisieron volver a su patria, ya que habían llegado rumores de que el Consejo de los 400 estaba actuando de forma despótica, violentando y ultrajando a la población. Pero Alcibíades los convenció de quedarse, ya que si se perdía el control sobre la ciudad de Jonias, el imperio estaba perdido. El gobierno de los 400 duró poco más de un año, y a su final se permitió el regreso de todos los desterrados, entre ellos Alcibíades. La flota ateniense obtuvo dos importantes victorias navales contra los peloponesos en ese año, una en la batalla naval de Cinocema y otra en Cícico. Esta batalla naval se hizo célebre por el mensaje espartano que lograron interceptar los atenienses, que decía así: las naves están perdidas, Míndaro pereció, los hombres están hambrientos, no sabemos qué hacer. Hasta esta batalla llega Tucídides con su relato de la historia de la guerra del Peloponeso. Tucídides murió unos años después de la guerra mientras la narraba. Y a partir de aquí, el principal historiador de la guerra del Peloponeso y de la historia de Grecia es Jenofonte, quien fue discípulo de Sócrates y de Tucídides. Su obra su narración la continúa en su obra titulada Helénicas. Tras estas dos importantes victorias navales, los atenienses parecían recobrar el control sobre su imperio y el mar Egeo, y Esparta empezaba a quedar nuevamente relegada en su posición defensiva. Es más, ese mismo año los espartanos pidieron la paz, pero los atenienses no la aceptaron. Si bien Atenas parecía estar a punto de ganar la guerra, los hechos nuevamente tendrían un giro inesperado. En Esparta apareció un nuevo comandante, Lisandro, y en Persia, Darío II depuso a los dos sátrapas del oeste, Tisafernes y Farnabazo, y puso en lugar a su hijo, Ciro. Lisandro supo entenderse a la perfección con Ciro y pudo convencerlo de que lo mejor para los intereses de Persia era apoyar la causa espartana, con lo cual derrotaría al imperio ateniense y podría hacerse con el control de Asia Menor y recaudar tributos sobre esas polis. Por su parte, Alcibíades quería volver triunfante a Atenas y para eso primero saqueó toda la costa de Caria. Plutarco cuenta que llegó por mar a Atenas en su trireme adornado de escudos, efigies de proa y remolcando numerosas naves que había derrotado. Muchos lloraban de alegría y se lamentaban de haberle quitado el mando de la expedición a Sicilia, ya que de no haberlo hecho hubiesen podido triunfar en Sicilia. Pero Alcibíades sabía perfectamente que aún tenía muchos enemigos en Atenas, y cuenta Plutarco que no bajó del barco hasta que un grupo de amigos se acercó a escoltarlo. Alcibíades, que 7 años antes había sido juzgado por la asamblea y condenado a muerte por haber parodiado los misterios de Eleusis y profanar los hermes de las entradas de las casas, terminó hacia el 407 precediendo la procesión oficial de Atenas a Eleusis, y luego la asamblea le confirió poder plenipotenciarios sobre el ejército. Hacia finales del año se trasladó hacia Oriente para continuar la guerra con Esparta. Pero en la batalla naval de Notio, la astucia espartana y el ingenio de Lisandro habrían de poner fin a la carrera del impredecible general ateniense. Lisandro se impuso con una victoria y Alcibíades fue depuesto del mando. Había terminado ahí la carrera política y militar de Alcibíades. Sabía que no podía volver a Atenas. Entonces Alcibíades se trasladó a Galípoli, en Asia Menor, donde se había hecho construir una fortaleza. Cuenta Plutarco que una noche fue sorprendido por unos hombres que le habían rodeado la casa y le prendieron fuego. Alcibíades se cubrió de vestidos y saltó fuera de la casa empuñando una espada, y allí nomás fue abatido desde lejos por numerosas flechas. Algunos dicen que fue Lisandro o tal vez Farnabazo quien lo mandó a asesinar, otros que fue asesinado por los hermanos de una joven que había seducido y retenía allí. Luego de la derrota de Notio, en una medida desesperada, los atenienses
le ofrecieron la libertad a aquellos esclavos que se alistaran como remeros en las naves. La flota ateniense partió esa primavera rumbo a la isla de Lesbos y en la batalla naval de Arginusas obtuvieron una victoria aplastante sobre los espartanos, en la cual capturaron 75 naves peloponesias. La fortuna parecía una vez más ponerse de su lado, pero nuevamente la superstición y el juicio apresurado llevarían a la asamblea a cometer un error garrafal que los llevaría a la autodestrucción. Inmediatamente después de la batalla de Arginusas, mientras los estrategos debatían acerca de qué hacer, si ir a socorrer a parte de la flota que había quedado acorralada en la ciudad de Mitilene, o si ir a rescatar a los marineros atenienses que habían quedado en el mar, una gran tempestad se desató sobre ellos e hizo que se tuvieran que replegar hacia la costa. Los marineros y soldados que habían caído al agua durante la batalla murieron todos ahogados. Los griegos creían que las almas de aquellos cuerpos que no recibían su debida sepultura o fuesen debidamente incinerados estaban condenados a vagar eternamente por el Hades, sin encontrar reposo por toda la eternidad. Y al igual que había sucedido al momento de partir de Siracusa, la superstición le acarrearía decisiones nefastas. Los 8 estrategos al mando de la flota, que habían obtenido una victoria aplastante sobre Esparta, fueron emplazados en un juicio en Atenas. 6 de ellos acudieron, los otros 2 huyeron. Los 6 generales que acudieron fueron juzgados por la asamblea en un proceso sin garantías, fuera de la forma habitual, a lo cual Sócrates, como uno de los presidentes de la asamblea, se opuso sin éxito. En ese mismo proceso, de forma sumaria, fueron todos condenados a muerte. Atenas ahora se quedaba sin sus mejores generales. Esparta, una vez más, volvió a pedir la paz, pero Atenas la denegaba. Un año después, el general espartano Lisandro, gracias al apoyo persa, logró reunir una flota de 200 naves y se dirigió al Helesponto para intentar tomar la ciudad de Lampasco. La flota ateniense partió tras Lisandro, y cuando se percataron de que estaban cerca de la escuadra enemiga, decidieron anclar en la costa de Gospótamos, ordenando a sus tropas descender y acampar en la costa. Plutarco cuenta que Alcibíades, que ya estaba retirado, pero que se encontraba cerca de allí, al tomar noticia del enorme error estratégico que estaban cometiendo los estrategos, acudió inmediatamente hasta el lugar en que se encontraban para advertirle a los generales que no le hicieron caso. Lisandro supo aprovechar la ventaja y a plena luz del día se trasladó con su flota hasta la bahía donde estaba anclada la escuadra ateniense, capturando 172 naves y arrasando con su campamento. Lisandro era plenamente consciente de que la guerra se había acabado, y 5.000 soldados atenienses fueron degollados, en represalia por las crueldades cometidas por los atenienses durante la guerra. Cuando la nave ateniense Páralos arribó al Pireo con la funesta noticia, cuenta Jenofonte que un gemido se extendió desde el Pireo a la capital, a través de los muros largos, al comunicarlo unos a otros, de modo que nadie se acostó aquella noche, pues no lloraban solo a los desaparecidos, sino mucho más aún por sí mismos. Lisandro fue de polis en polis sustituyendo los gobiernos democráticos por otros oligárquicos que contaban con el apoyo espartano, y prohibió el comercio de granos con Atenas, estableciendo la pena de muerte para los comerciantes que violaran la norma. Aterrorizados y hambrientos, los atenienses no sabían qué hacer. Pensaban que no había salvación ninguna, dice Jenofonte, salvo sufrir lo que ellos hicieron, no por vengarse, pues habían maltratado a hombres de pequeñas ciudades por insolencia, y no por otra causa más que porque eran aliados de los lacedemonios. Los tebanos, los corintios y otros aliados de Esparta propusieron hacer a los atenienses lo mismo que ellos habían hecho a los melios, es decir, matar a todos los varones adultos y vender como esclavos a las mujeres y niños. Los espartanos rechazaron la propuesta
alegando los grandes servicios prestados a Grecia por Atenas durante las guerras médicas. Probablemente lo que quisieran evitar los espartanos fue que Tebas y Corinto, que se habían mostrado ambivalentes durante la guerra, ocuparan la posición de poder que detentaba Atenas. Atenas fue sometida al hambre y no tuvo más remedio que aceptar en convertirse miembro de la Liga del Peloponeso, así como derribar los muros largos en una gran extensión, las fortificaciones del Pireo y entregar todas sus naves, excepto 12 trirremes. Así terminaba la guerra más cruenta y larga que había dividido el mundo griego. Atenas jamás volvería a experimentar la gloria ni el poder militar o comercial exterior que había detentado durante el siglo V. Pero la crisis y las transformaciones que habían vivido los ciudadanos los llevaron a realizar profundas indagaciones sobre la naturaleza humana, la justicia, el bien, las leyes, la forma de gobierno, las costumbres, incluso la belleza y otras cuestiones humanas. La grandeza de Atenas ahora radicaría en sus grandes pensadores. Hay que tener caos interior para que nazca una estrella bailarina.